Hola, bienvenidos a La UNAL en tu casa, un espacio para visibilizar la gestión del conocimiento hecho o realizado por las comunidades de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estaremos hablando de microorganismos. Convivimos interna y externamente con ellos. Hacen parte de nuestra vida. En un equilibrio que depende mucho de nuestros hábitos. Y precisamente para hablar qué son, cómo impactan nuestro hacer, cómo los podemos utilizar, tenemos dos invitados. La egresada Laura Osorno Bedoya. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Y el profesor Walter Osorio Vega. Profe. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, complacido de estar acá. Gracias por acompañarnos en este espacio y Laura, cuéntanos, preséntate un poco por favor para que nuestros televidentes sepan quién es Laura. Bueno, mi nombre es Laura Osorno, yo soy ingeniera biológica de acá de la Universidad Nacional sede de Medellín. Hice también mi maestría acá en Ciencias del Suelo, con énfasis en microbiología de suelo, que es uno de los temas que queremos tocar. Y posteriormente hice el doctorado en biotecnología, en el que también me enfoqué a la microbiología del suelo, justo con el profesor Walter Osorio. Profe, ¿y usted? Bueno, mi nombre es Walter Osorio, soy también egresado de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Hice mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Hawái. Estoy vinculado desde el año 93, o sea que ya van siendo como 30 años de carrera docente investigativa aquí en la universidad. ¿En la Universidad de Hawái en qué? También en microbiología del suelo. Ah, ambos en suelo. Sí, señor. Perfecto. Bueno, y como lo manifesté, un poco de la propuesta inicial es que hablemos qué son los microorganismos y cómo los podemos aprovechar. Mencionabas que hay una línea delgada para ese equilibrio en nuestro organismo precisamente, porque vivimos interna y externamente. Pero bueno, yo no adelanto, realmente ustedes son los invitados para que nos compartan qué son y cómo podemos aprovecharlo. ¿Cuál quiere comenzar? Laura, por favor. Bueno, pues los microorganismos, como su nombre lo dice, son organismos que son muy pequeños, están a escala micrométrica o a escala nanométrica, entonces normalmente no lo podemos ver al ojo humano, ¿cierto? Necesitamos ayuda de otros tipos de equipos o otro tipo de medios que nos permita visualizarlo. Como bien lo dice, los microorganismos están en todos los tipos de ambientes o en todos los tipos de ecosistemas. Nosotros tenemos microorganismos en todo nuestro organismo, ¿cierto? De hecho, tenemos más microorganismos que células en el cuerpo humano. Y como lo mencionaste, tenemos tanto microorganismos en la parte externa como en la parte interna. Y ellos tienen un balance y mientras se mantenga esos balances microbiológicos, nosotros podemos estar bien, ¿cierto? Y no podemos tener, por ejemplo, una enfermedad que muchas veces asociamos los microorganismos con patologías. Entonces, microorganismos asociados a que tengo un microorganismo patógeno y que voy a estar teniendo una enfermedad. Pero mientras yo tenga un balance microbiano en mi organismo o en el ecosistema en el que esté trabajando, no tiene por qué existir ninguno de esos problemas. Laura, acabas de mencionar de que, en efecto, yo no sé qué tanto podríamos decir que si somos microorganismos o somos células realmente, pero puede haber una comparación, cualquiera de los dos me puede contar de proporciones, ¿cierto? En nuestro cuerpo. ¿Cuántos microorganismos tenemos y versus células? Bueno, pues digamos que nosotros somos un organismo que transportamos microorganismos, pero más o menos la relación es como de 1.5 veces más microorganismos que tenemos en el cuerpo versus la cantidad de células que tenemos en el cuerpo, que es mucho, ¿cierto? Por ejemplo, en el área justo en la que el profesor y yo trabajamos en el suelo, también podemos hacer como esa relación. Entonces, en un solo gramo de suelo yo puedo tener más de 1 millón de bacterias, más de 10.000 y 100.000 hongos, de los microscópicos que no alcanzamos a ver, más o menos más de 1.000 protozoos, más de 1.000 algas, así que estamos hablando de una cantidad de organismos impresionante que no alcanzamos a visibilizar. Cuando nosotros hablamos de microorganismos en general, le podemos estar hablando de una relación de más o menos 1/4 parte de todos los organismos que hay en el planeta.
¿Una cuarta parte de qué? De todos los organismos que hay en el planeta, los microorganismos. Una proporción grande. Sí, es muy grande. Y lo que pasa es que al ser tan pequeñitos pueden estar en abundancia. Además es que no los logramos ver. Es como, por ejemplo, si identificas, quizás has identificado que en la arepa o en un pan o en una naranja te empieza a crecer un honguito. La verdad es que cuando logras verlo es porque hay una gran cantidad de colonias que están creciendo, ¿cierto? Entonces no estoy viendo uno, sino una colonia grandísima de muchos microorganismos que están viviendo para formar esa colonia que alcanzamos a ver. No significa que porque esté viendo una sola colonia tenga un solo hongo, ¿cierto? En realidad puedo tener más de 1 millón de hongos en esa colonia pequeña que estoy observando. Profe, yo creo que con lo que Laura nos está comentando y esas proporciones, da para hablar precisamente de, uno, ese equilibrio, pero además cómo los podemos aprovechar. Es decir, somos un cuerpo, Laura lo mencionaba, sí. Transportamos, vivimos, convivimos con ellos. ¿Cómo los podemos aprovechar? Bien, solo quisiera anotar una cosita adicional. Mira, la misma atmósfera del planeta, el oxígeno que nosotros tenemos, la gran mayoría fue producido hace miles y miles de años, millones, por microorganismos, este oxígeno que respiramos. Sí. Los suelos fueron formados en parte por los microorganismos del suelo y por los microorganismos que habitan el suelo y que se han desarrollado. Y bueno, ya para mirar en aplicaciones, hay muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, hay una microbiología de los alimentos, porque buena parte de los alimentos se generan es gracias a que tenemos microorganismos, desde los que están en el suelo ayudando a nutrir las plantas, como algunos que específicamente se destinan para la producción de alimentos. Me están surgiendo más preguntas de las que inicialmente, pero bueno, hablemos específicamente de alimentos. Okay. ¿Cierto? Pero también decía hace un momento de ese equilibrio, me quiero enfocar en ello específicamente. Okay. ¿Qué puede afectar ese equilibrio? Es decir, si somos, no sé si está bien dicho, si somos microorganismos, además de célula, somos microorganismos realmente habitando en nuestro cuerpo, ¿qué puede afectar realmente ese equilibrio? Bueno, si hablamos del cuerpo humano, el cuerpo humano, como bien lo dijo Laura, es un ecosistema. Nosotros transportamos microorganismos y el balance puede estar desde lo nutricional. Si nosotros nos alimentamos bien, si consumimos alimentos balanceados, con una buena proporción de fibras, de proteínas, grasas, carbohidratos, podemos mantener una población de microorganismos activa, por ejemplo, a nivel del intestino. Pero una cosa que puede romper ese equilibrio puede ser el uso incontrolado de antibióticos. Si nosotros consumimos antibióticos regularmente, si tenemos una automedicación, podemos afectar la microflora intestinal, para poner un ejemplo. No sé, Laura, si quieres poner otros ejemplos. Sí. en otros entornos. Yo creo que en la misma línea que va el profe Walter, varias cosas que pueden desestabilizar el equilibrio microbiológico está muy orientado a la alimentación. Por ejemplo, el uso de alcohol o de grasas, o por ejemplo no comer a tiempo puede generar problemas que pueden llegar a favorecer microorganismos que son patogénicos y oportunistas, o sea que ellos aprovechan una oportunidad donde se genera un desbalance para ellos poder colonizar y producir el efecto que es justo el no deseado, que sería una enfermedad. Un ejemplo que puede ser muy sencillo para muchas personas es Helicobacter pylori. Es una bacteria que justo está como en todo el tracto intestinal y que usualmente todas las personas la tenemos y hace parte natural de ese ecosistema. Pero cuando se generan desbalances justo por gastritis, entonces se genera como ese cambio de pH en ese ambiente, pues esta bacteria tiene la oportunidad de colonizar, aumentar su población y luego generar una enfermedad. Entonces ya vendríamos como con gastritis que son muy fuertes, o ya llegaría con peritonitis. Bueno, cabe resaltar que no trabajamos en el área médica solamente con microorganismos, pero que es un ejemplo claro pues dentro de nuestro organismo.
Y permíteme, pongo otro ejemplo, en la agricultura. La agricultura tenemos muchos microorganismos que crecen alrededor de las raíces de las plantas. Si nosotros abusamos de los pesticidas, de los fungicidas, de los antibióticos, aún de los herbicidas y también, ¿por qué no?, de los fertilizantes, podemos generar alteraciones que hacen que algunos microorganismos benéficos disminuyan sus poblaciones y que otros que son dañinos para las plantas suban sus poblaciones y se generen enfermedades de las plantas. Entonces eso conlleva una cascada, porque para solucionar esos problemas, entonces nuevamente se recaen en uso de fungicidas, de antibióticos. Entonces es una cascada de degradación y degradación. Entonces hay que tratar de establecer planes de manejo del suelo que tengan en cuenta no solo los requerimientos de las plantas, sino el bienestar de los microorganismos, su actividad, para que todos derivemos beneficios de ellos. O sea que ahí hay un reto, tanto nuestra propia salud como ese control en las plantas o en el suelo. Correcto. Y me dicen, ese es el área de ustedes específicamente. ¿Qué se está trabajando en este momento? Si bien este es un tercer ciclo de preguntas, me gustaría adelantar un poco en este momento qué estamos haciendo desde como egresados, pero como universidad también, para analizar todo este ejercicio. Es decir, qué estamos aportando a toda esta dinámica para trabajar con los microorganismos. Si son nuestros aliados, en cierta manera, si sabemos convivir con ellos, y también industrialmente. Muy bien. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Como egresada he tenido la posibilidad de trabajar afortunadamente siempre como microorganismos y, como lo acabaste de mencionar, como aliados. Entonces, poder trabajar con estos microorganismos para que finalmente nos ayuden en procesos que naturalmente ellos estaban, que por efectos antropogénicos modificamos esas dinámicas y disminuyeron, pero queremos tenerlo en una alta población para tener un efecto deseado. Los trabajos que he tenido han sido orientados como con dos tipos, o digamos que con tres tipos de microorganismos. Microorganismos que tienen efecto biofertilizante, o sea, microorganismos que naturalmente viven en el suelo y pueden tener un efecto para la nutrición vegetal, sea por la absorción de nutrientes, por la fijación de nutrientes, por la solubilización, o sea, de alguna u otra manera le van a ayudar a la planta a mejorar toda la parte de nutrición, e incluso le pueden mejorar todo lo que tiene que ver con su sistema inmune, que sabemos que estos microorganismos pueden inducir resistencia sistémica inducida, o sea, mejorar como el sistema de defensas por la planta. Entonces ese sería como un lado que es de biofertilización, aunque también mencioné algo que es biocontrol, en el que también he trabajado a escala industrial en la producción de microorganismos y en el uso de estos para la agricultura, para controlar diferentes enfermedades que se pueden producir en el agro. Entonces, enfermedades también producidas por los mismos desbalances que nos contaba el profesor, por hongos que producen enfermedades, o bacterias, o insectos, ¿cierto? Todos ellos también se pueden controlar de manera biológica con microorganismos, haciendo la agricultura un poquito más sostenible. Y la tercera línea en la que he tenido la oportunidad de trabajar es con las bioremediaciones. Entonces, si bien sabemos que hoy por hoy muchos de nuestros suelos están degradados y están siendo contaminados desde el punto de vista industrial, desde la minería, desde la misma agricultura y desde la extracción y el uso de diferentes elementos en otro tipo de ecosistemas, en este caso el suelo, pues los suelos quedan contaminados y quedan degradados, y a partir de microorganismos, de nuevo, que son naturales, podemos volver a restituir como todos los servicios ecosistémicos a partir de volver a tener los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza, restituir nutrición vegetal y por lo tanto volver a tener como toda una cadena trófica dentro de un ecosistema. Y eso se logra desde el punto de vista microbiológico. Pues obviamente no dejamos de lado otros aspectos importantes en el suelo como la física y la química, pero digamos que los microorganismos son los organismos vivos y pueden ser como los protagonistas para que se puedan llevar estos procesos. Laura, caso específico. Has hablado de biofertilización. Cuéntanos de una planta en específico que se haya trabajado, en el que el proceso nos lo puedas contar
específicamente? Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con varios tipos de plantas, incluso desde que hice la maestría y el doctorado con el profesor Walter. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con muchos tipos de plantas. Trabajamos con una planta que se llama Leucoena leucocéfala porque es una planta indicadora, pero además es una planta que se utiliza mucho como para cuidar todas las cuencas. Entonces ella también tiene servicios ecosistémicos, pero también con cultivos grandes que hoy por hoy se trabajan en grandes producciones, como es el caso del aguacate, del café. Pues hemos trabajado con muchas plantas, tanto acá en la universidad y ya desde el punto de vista laboral, pues pude trabajar para una empresa de producción de microorganismos para la agricultura y casi que podía trabajar con cualquier tipo de planta que estuviera a gran producción o a gran escala. En este caso lo que se hace es como seleccionar los microorganismos de acuerdo al estado nutricional de la planta, de acuerdo a las condiciones que naturalmente tiene ese suelo, de acuerdo a los requerimientos nutricionales que tiene y también muy importante, de acuerdo a la simbiosis que se pueden llegar a formar y como condiciones climáticas, mejor dicho, tenemos que evaluar todo para poder seleccionar, pero hay microorganismos que digamos que son los mínimos que podemos utilizar dentro de un sistema de biofertilización. Entonces hablamos de los hongos micorrízico-arbusculares, que quizás son los microorganismos que tienen como mayor cantidad de funciones y que alcanzan a tener resultados a simple vista y muy bonitos y significativos para las plantas. Los microorganismos solubilizadores de minerales y las bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿cierto? Tenemos muchos más. Hoy por hoy se hablan, por ejemplo, de bacterias promotoras de crecimiento vegetal, pero digamos que con esos 3 grupos que mencioné inicialmente, uno puede tener un buen programa de biofertilización para una planta. Y algo que es muy importante y es que usualmente no se generan competencias entre ellos mismos, ¿cierto? Todo lo contrario, vamos a ver efectos aditivos y sinérgicos para la planta, para ver efectos en promoción y crecimiento. Profesor Walter, hay algo que Laura ha comentado y es la recuperación de suelos con microorganismos. En la universidad venimos trabajando esto. Sí, claro. Y ejemplos de donde se ha trabajado. Bueno, estos son trabajos cooperativos que se hacen con muchos de los colegas. En la universidad se hace parte de ese trabajo, pero también se trabaja con el diagnóstico de microorganismos a nivel de enfermedades de las plantas. Hay varios colegas, la profesora Liliana Hoyos, el profesor Juan Gonzalo Morales, el profesor Mauricio Marín, el profesor Mauricio Salazar, y entre otros, la profesora Olga Montoya en la microbiología de alimentos. Entonces se dan clases de microorganismos en diferentes instancias, en pregrado, en posgrado, hay investigación. Y una línea que he tenido la fortuna de trabajar con el profesor Juan Diego León Peláez, es el trabajo que tiene que ver con restauración de áreas degradadas en minería. Entonces hemos hecho algunos trabajos de restauración, por ejemplo, en las minas del Cerrejón, algunos trabajos exploratorios en la Drummond, algunos trabajos en minas, por ejemplo, de Argos. Se han hecho también trabajos con minería de suelos que han sido afectados por minería de aluvión en el Bajo Cauca antioqueño. Entonces, todas estas degradaciones severas que sufren los suelos cuando están sometidos a la minería pueden ser restauradas ecológicamente cuando se involucran no solo plantas, materia orgánica, minerales, sino como agente central de todo el proceso, los microorganismos. Entonces hay unos trabajos de investigación que viene realizando la universidad, hay docencia, hay investigación y hay algo también de extensión sobre el tema. Un profesional o una persona que en este momento nos ve y que quiera continuar sus estudios precisamente en la universidad, en esta área, ¿qué le ofrecemos desde la universidad en este momento? Bueno, en primera instancia yo iría a la carrera de Ingeniería Biológica, de la que pues justamente Laura es egresada, porque es donde se concentran los temas de ingeniería biológica, de biotecnología, biotecnología aplicada a alimentos, a la parte ambiental,
a muchas aplicaciones industriales, si se quiere, a la biotecnología de los alimentos. Complementaria a eso, yo diría que en la carrera de ingeniería agronómica hay muchas aplicaciones microbiológicas, hay varios cursos y hay mucho que ver con los microorganismos, tanto los que benefician a las plantas cultivadas como los que atacan a las plantas cultivadas. Entonces, en ese balance se habla mucho del control biológico, del diagnóstico fitopatológico con los microorganismos que causan enfermedades. Eso, digamos, a nivel del pregrado. Y a nivel de posgrado hay varias maestrías y doctorados, de nuevo la maestría y el doctorado en biotecnología, y la maestría y el doctorado en ciencias agrarias, la maestría en bosques y conservación ambiental y el doctorado en ecología. Entonces hay diferentes instancias a nivel de pregrado y posgrado que pueden ofrecerle a los interesados profundizar en el tema de la microbiología. Y eso sin contar ya cuando se pueden elaborar programas específicos de diplomados o cursos en los temas de microbiología, que ya hay un camino muy grande para abordar ahí. En lo que hemos venido hablando hay algo que me llama la atención y es, por decir algo, en el trabajo que se hace en los suelos, sí, que se trabaja con microorganismos, me llama la atención hasta dónde tenemos nosotros realmente el control de lo que estamos haciendo, hasta dónde realmente hay un control de los propios microorganismos, por llamarlo algo, de que ellos mismos tomen control de la situación, se nos salgan de control. ¿Cómo se trabaja en este aspecto por una parte? Y me gustaría que nos contaran también en otra área, si bien nos han dicho que tiene que ver con suelo, que es el área de ustedes, en la parte de alimentación. ¿Cómo estamos utilizando industrialmente los microorganismos en los suelos, en la alimentación? ¿Cuál de las dos? Laura. Bueno, empecemos por los suelos. Un microorganismo puede llegar a coger ventaja siempre y cuando se genere algún tipo de desbalance, ¿cierto? Un desbalance microbiológico, un cambio ambiental, un problema de contaminación, un fungicida, un antibiótico, cualquier tipo de microbicida, o en el caso, por ejemplo, de los cultivos, un monocultivo también puede generar que un microorganismo sea el que esté predominando y esté colonizando. Entonces, digamos que cuando ellos llegan a coger ventaja en un ambiente específico, es justo porque desde los usos humanos cambiamos el uso de esa tierra, ¿cierto? O el uso de ese ecosistema. Cuando nosotros hacemos aplicaciones de microorganismos, inoculamos microorganismos en cada uno de esos ambientes, pues también estamos haciendo una modificación de la microbiología que hay en ese suelo. Pero digamos que buscamos también tener un balance donde la cantidad de hongos, bacterias, de los microorganismos benéficos y de los ciclos bioquímicos de la naturaleza estén funcionando. Entonces, cuando queremos hacer un programa de inoculación bien hecho, pues tenemos que pensar en cuáles son los microorganismos que estamos aplicando, en la cantidad de cada uno de esos microorganismos, la supervivencia que van a llegar a tener en suelo con los posibles efectos antagónicos por ambiente o por otros organismos, para poder llegar a encontrar una población. ¿Cómo lo logramos? Durante el monitoreo y las mediciones, ¿cierto? En el tiempo nosotros tenemos que estar midiendo para poder determinar que realmente estamos llegando a las poblaciones que estamos buscando, ¿cierto? Digamos que desde el punto de vista de la salud, pues también nos hacen unos monitoreos cuando tenemos un microorganismo que nos está afectando, ¿cierto? ¿Cuál es la concentración de ese microorganismo? ¿Cuántas unidades formadas de colonia tenemos? ¿O qué tanta población? Para determinar qué efecto está teniendo. Entonces, lo mismo pasa en el suelo. Entonces, nos volvemos también usuarios de los laboratorios de suelos para poder estar determinando como las concentraciones ideales en las que están. Pero lo podemos hacer, o sea, generar el desbalance nutricional para que aumente alguno, pero también porque nosotros hagamos las aplicaciones y las inoculaciones. Desde el punto de vista industrial, cuando uno aplica un microorganismo, uno lo que espera es que ese microorganismo está en una alta densidad poblacional de tal manera que tenga el efecto que yo desea que tenga. Entonces, en ese caso, si yo estoy aplicando, por ejemplo, una bacteria que fije nitrógeno de la atmósfera a suelo para que la planta lo tome,
pues lo que yo estoy esperando es que inocule con tanta concentración que realmente tenga muy buena densidad poblacional para que esa bacteria haga lo que yo estoy pretendiendo que haga. Pero después necesito buscar un balance microbiológico en ese suelo. Y hay que trabajar. Hablabas precisamente de monocultivo, ¿cierto? Y una parte es no mantener monocultivo, estar rotando, entonces rotación de suelo sería algo, parte de ese ejercicio. Eso le ayudaría muchísimo al ecosistema del suelo para que la microbiología del suelo pues, pueda tener una variedad y una diversidad entre los 4 microorganismos que tenemos ahí. Perfecto. Quisiera complementar algo. Mira, la enfermedad es cuando algunas enfermedades infecciosas es cuando un microorganismo toma el control. Entonces, muchas enfermedades pueden ser devastadoras. Históricamente hemos tenido muchas de ellas que han sido pandemias y han sido aniquiladoras de mucha humanidad, desafortunadamente. Cuando hay una enfermedad que se extiende en una área cultivada, también puede ser devastadora. Uno de los casos más mencionados son las hambrunas que se generaron en Irlanda en el siglo XIX, donde hubo por lo menos una mortandad de alrededor de 2 millones de personas y otras 2 millones tuvieron que emigrar desde Irlanda hacia los Estados Unidos. Y todo eso fue generado por un microorganismo, en ese momento se creía que era un hongo, y que devastó los cultivos de papa que ellos tenían. Entonces, los microorganismos pueden tomar control, pero normalmente están controlados por el mismo ecosistema, por las condiciones del clima, por otros microorganismos que viven allí. Entonces, ese control se va generando como una regulación, pero es muy frágil también esa regulación y muchas veces, como lo ha dicho Laura, nosotros somos gestores de ese equilibrio o del desequilibrio que nosotros podemos implementar en los ecosistemas, en nuestro cuerpo. Entonces somos gestores de lo uno de lo otro. Usted me da para hacer otra pregunta, pero también les había preguntado la utilización industrialmente de los microorganismos en el proceso de los alimentos. Bueno. ¿Cuál de los dos? Si quieren, permítame, yo arranco con algo que tengo como muy... La cerveza, por ejemplo, el vino, ¿sí? Se puede gestar el vino y la cerveza debido a que hay microorganismos que hacen fermentación y que producen alcohol. Recuerdo también una egresada que está trabajando con la kombucha y con el kefir, que también es un consorcio de microorganismos, con Ángela León. Ella, también egresada de aquí de la universidad, tiene su emprendimiento con estos microorganismos, que también son parte de la alimentación. Y la kombucha como bebida, pero entonces también para la flora intestinal. Sí, para crear un efecto probiótico a nivel del tracto intestinal. ¿Qué otros ejemplos más podríamos considerar, Laura? Bueno, pues tenemos los quesos, ¿cierto? Las carnes maduradas, los mismos panes, ¿cierto? Todos los productos que vienen de fermentación con levaduras. El yogur, por ejemplo, también. El yogur, y de hecho hablando de los probióticos, uno puede comprar pastillas, ¿cierto? O medicamentos líquidos, bueno, no son medicamentos, son probióticos, ¿cierto? Que en realidad lo que estamos comprando es como microorganismos, y el profe y yo hemos tenido la posibilidad de ver varios, y uno ve, cuando uno mira como las cepas, tienen por lo menos unas 4 o 5 cepas, que lo que van a ayudar es justo a todos los microorganismos que están en la flora intestinal, y también lo elaboran pues a escala industrial. Entonces hay muchas aplicaciones de los microorganismos, esas como en el área de alimentos, pero por ejemplo en el área farmacéutica, si nos vamos hacia la historia, el primer antibiótico, la penicilina, ¿cierto? Venía del hongo Penicillium. Entonces también un hongo del suelo. Hoy por hoy la química farmacéutica pues hace unos muy buenos análogos químicos, pero fue gracias al hongo que se pudo descubrir exactamente el antibiótico que produce este hongo. Posteriormente vinieron otros antibióticos, pero ya de bacterias, de un grupo muy específico en el suelo,
que son los streptomyces, y de ahí salieron un montón de antibióticos como la streptomicina, tetraciclina, ¿cierto? Entonces hay una gran cantidad de microorganismos que hoy por hoy pues a escala industrial tienen como diferentes productos, o que por lo menos a partir de ellos hoy hay análogos químicos en el mercado. Usted lo mencionaba ahorita, me lleva a algo que mencionaba, y es microorganismos que se salen de control. Tú también lo mencionabas, pero quiero volver a este caso. Sé que en el suelo, que en nuestro organismo, Laura lo mencionaba, el que habita en nuestro... Helicobacter pylori. Exacto. Pero uno que sea externo y que, digamos, si se sale de control puede ser dañino, definitivamente. Un ejemplo. Por ejemplo, el E. coli. Pero Vale. Externamente, el E. coli también... Es interno, sí. ¿Quién más? Staphylococcus aureus, que también es interno, pero se pueden encontrar en el suelo también. Es que a veces son externos Sí, y son internos. son internos. ¿Qué más podríamos encontrar? El bacillus que genera el anthrax, por ejemplo. Sí, o la Es un habitante del tuberculosis, que es suelo. el bacilo de Koch. La tuberculosis también. Eso La es otro la microorganismo. lepra, también era un bacillus. Era un bacilo. Sí, ¿Y el hay anthrax diferentes. menciona usted? El anthrax también es un Sí, bacillus. este otro bacillus, otro microorganismo habitante del suelo que ejerce ya cierto control, pero que desafortunadamente tiene como más recordación porque se ha utilizado con propósitos negativos, ¿cierto? Sí. Sí. O hay protozoos que también son microorganismos y que pueden producir algunas enfermedades, como por ejemplo la leptospirosis, que produce pues muchos problemas, sobre todo como en mujeres en embarazo, y no sé, normalmente lo asociamos cuando tenemos mascotas en casa por las heces de los animalitos. Entonces hay muchos microorganismos que pueden estar en el ambiente y que si encuentran la oportunidad pueden llegar a generar un desbalance en la microbiota nuestra y producir una enfermedad. Perdóname, recuerdo ahora mucho los trabajos de investigación de la profesora Socorro. ¿Sí? María del Socorro. María del Socorro, que ella trabaja en el grupo de micotoxinas. Sí. Hay muchos microorganismos, particularmente lo que ellos estudiaban era hongos que infestaban granos almacenados, y estos microorganismos generaban toxinas que si nosotros o los animales que consumen esos granos los ingieren, se pueden intoxicar y eso puede llegar hasta la muerte. Entonces hay muchos microorganismos que están, digamos, bajo control, pero al desequilibrarse se vuelven riesgosos para nuestra salud directamente. Laura y profesor Walter, ahí sigo con lo del control, ¿cierto? Y con ese control precisamente en la manera en que tratamos los alimentos, eso también hay otros países donde hay un sello okay. que se le da precisamente al tratamiento, a los alimentos que tienen precisamente, no sé cómo llamarlo, un tratamiento con microorganismos, con control, que no tiene químicos precisamente. ¿Cómo estamos en Colombia y qué países realmente nos lleva? Y nosotros realmente en la universidad donde trabajas, Laura, ¿qué estamos haciendo en este aspecto? Laura, por favor. Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque cada vez es una industria más grande y que viene creciendo en todo el mundo, incluso pues acá también en Colombia. Entonces hablamos como de una agricultura más orgánica en la que no se utilice tantos pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, porque de alguna u otra forma no solamente van a incidir también en la microbiota del suelo, sino que pueden tener efectos en la salud, ¿cierto? Esa cantidad de químicos que nos podemos estar consumiendo y que justo vienen de la agricultura, que es algo que en teoría es verde y creemos que no nos va a ocasionar nada. Entonces, sobre todo muchos países europeos, cuando se van a llevar algunos alimentos de acá, entonces piden tener algunos certificados y tener algunos sellos verdes donde demuestren que no están adicionando esa gran cantidad de agroquímicos y por lo tanto la concentración de los mismos o incluso de metales pesados está casi que inexistente o por debajo de lo que exige la norma.
Es muy común acá encontrarlo en cultivos de banano, en aguacate, algo de café, Algo de café, sí. ¿cierto? Algo de Hay café. esta producción de una leche con sello verde. Ustedes Sí. se refieren a ella como una leche verde, Y hoy pero es por hoy, básicamente una producción orgánica o sí, biológica. y hoy por hoy uno puede encontrar mercados orgánicos, ¿cierto? Donde encuentra estos productos que utilizan como biofertilizantes y biocontrol microorganismos en vez de utilizar productos químicos, ¿cierto? Aunque también utilizan fertilizantes minerales, que son rocas minerales, pero que no tienen un proceso químico y por lo tanto no van a llegar a tener los efectos que tienen los de síntesis química en temas de contaminación. Entonces digamos que es un mercado que cada vez está creciendo más, como te decía, en el mundo, pero en Colombia también. La diferencia es que hablamos de productos que son más costosos, ¿cierto? Entonces nos sube un poquito la canasta familiar. Y por lo que decías, más para exportar. Normalmente se utiliza más para exportar, pero localmente encontramos ya mercados orgánicos en los que se busca. Lo que pasa es que hay veces confundimos como orgánico, como no le voy a aplicar nada, o un orgánico bien hecho en el que sí tenemos que aplicar, entonces aplicamos rocas minerales, materia orgánica y microorganismos. Y ahí los microorganismos, digamos que son fundamentales para poder tener muy buenas producciones y tener muy buen control biológico. Incluso en cultivos como el cannabis medicinal, hoy por hoy uno también ve las alternativas del cannabis medicinal orgánico. Aquí la terminología es muy asociada con lo orgánico, pero en esencia eso orgánico está muy fundamentado en la actividad de los microorganismos que descomponen la materia orgánica, liberan los nutrientes y permiten que las plantas crezcan mejor. A mí me gusta mucho utilizar el término biológico, que si se quiere es el concepto o el sello que se utiliza, por ejemplo, en Europa, en donde países como Francia, España, Alemania, tienen unos sellos biológicos y son sellos de la Comunidad Económica Europea y tienen el sello allá distintivo bio. Esa es la marca que uno ve más crecer en los supermercados. Aquí, como les digo, se va generando es como el sello orgánico, pero pues es una cuestión finalmente lo mismo, finalmente para efectos, para equiparar las cosas es lo orgánico y lo biológico. Eso viene creciendo, aquí hay producciones orgánicas, como decía Laura, en varios cultivos, en banano, en aguacate, en café y en cacao. Y normalmente hay un precio que se paga adicional a las exportaciones de esos productos. Aquí no funciona ese sobreprecio, pues no se estimula que haya sobreprecio, sencillamente hay un precio adicional, no privilegiado por el mercado. A veces puede desestimular ese consumo, pero si a alguien le presentan una propuesta, un producto producido biológicamente que es más saludable, pues normalmente la gente está dispuesta a consumirlo más que aquel que ha sido producido en forma tradicional. Pero hay unos temas de mercadeo que tienen que ser resueltos, pues, pero afortunadamente aquí se fomenta la agricultura biológica en la universidad, en las investigaciones que se hacen. A mí una de las cosas que he tenido mientras hemos conversado de los diferentes temas de la aplicación de los microorganismos es visualizar que muchas de esas cosas las podemos replicar aquí mismo o en las universidades donde trabaja Laura, en el Colegio Mayor de Antioquia, donde se hacen muchos trabajos de investigación y se pueden estar generando antibióticos, muchos microorganismos como biofertilizantes, agentes de control biológico, impactar la industria de los alimentos con microorganismos. Nosotros podemos replicar todos estos procesos con lo que se hace aquí mismo en la universidad y con otras instituciones hermanas, por ejemplo con la Universidad de Antioquia. Hay muchas cosas que se vienen haciendo localmente. Profe, ya para finalizar en este espacio, Laura, me gustaría que compartieran con los televidentes un mensaje de lo que como país, como personas, podemos realmente hacer para utilizar los microorganismos, para ser responsables también, porque definitivamente hay un papel, hay una responsabilidad nuestra en este ejercicio
pero me gustaría un mensaje, aunque los estaba centrando en algo que yo estaba pensando, pero no, un mensaje de ustedes respecto a los microorganismos, por favor. Bueno, digamos que desde el punto de vista de la salud, hoy por hoy podemos encontrar problemas por resistencia a los antibióticos. Entonces, quizá como un mensaje podría ser que hay que ser muy cuidadosos con la automedicación y muy cuidadosos también cuando tengamos que tomar un antibiótico, ¿cierto? Porque esos antibióticos hay que seguir casi que la receta al pie de la letra. Entonces, si es cada 8 horas, hay que poner una alarma cada 8 horas y tomarse la dosis adecuada para que posteriormente, y toda, completa, ¿cierto? La dosis adecuada y completa y en el tiempo que es, porque hoy por hoy vemos muchas personas que entran a los hospitales y entra otra bacteria que quizá ya estaba en el quirófano o incluso podía venir con el mismo paciente y hay una resistencia a los antibióticos y no sabemos de dónde viene, ¿cierto? Es posible que alguno de esos antibióticos vengan de los alimentos que estemos consumiendo, pero hay una que sí es responsabilidad nuestra y es cuando tenemos que consumir antibióticos. Entonces, aparte de no automedicarse y cuando nos medican antibióticos, tomarlo bien, creo que con eso estaríamos cuidando muchísimo todo lo que tiene que ver con problemas de un posible microorganismo futuro. Y obviamente toda la parte de la alimentación, ¿cierto? La alimentación y quizá una de las cosas importantes es cuidar mucho los probióticos. Entonces poder cuidar esos microorganismos que de forma intestinal tenemos y que en ocasiones tenemos que ayudar consumiendo los extra, entonces sea de los yogur, de los que compramos ya como pastillitas o en forma líquida para consumirlos. Son una ayuda definitivamente. Sí, claro. Profe. Bueno, un mensaje que yo podría dar es que los microorganismos están presentes en todo nuestro entorno, en nuestra vida, en el aire, en los suelos, en las plantas, en los alimentos que consumimos. Muchos de ellos son benéficos. Desafortunadamente se ha hecho más, digamos, publicidad, por decirlo así, a los microorganismos dañinos que generan enfermedades, pero hay muchos que nos pueden generar beneficios en la agricultura, en la industria, en los alimentos, en la salud nuestra, en la salud humana, en la salud de los animales. Entonces hay que estudiarlos, tratar de evitar generar esas fobias que son más por desconocimiento, estudiar, leer, hay mucha información acerca de lo que son los microorganismos y lo que ellos hacen, y tratar de sintonizarnos con ellos en términos de que ellos son también parte de la vida de este planeta, convivimos, compartimos este planeta con los microorganismos, entonces es bueno enterarse de qué es lo que ellos hacen, no descuidar esos desbalances como lo mencionaba Laura y saber de que ellos pueden ser un aliado nuestro para beneficio propio en muchos casos, la salud ambiental, la salud humana, la salud animal, en fin, hay muchas cosas que podemos generar como beneficio de los microorganismos. Egresada Laura y profesor Walter, gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y poder compartir esta información. Y a ustedes, estimados teleoyentes o televidentes mejor, gracias por acompañarnos en este espacio. Hemos llegado al final de esta primera temporada de La UNAL en tu casa. Deseamos que sea de interés y desde ya lo invitamos para esta segunda temporada que viene en construcción. Hasta pronto. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.